La historia que estás a punto de conocer va mucho más allá de las telenovelas mexicanas. Una trama real que involucra a una de las mayores estrellas de la televisión y uno de los presidentes más controversiales de México. Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, una relación que mezcla poder, misterio y escándalos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguno de nuestros contenidos sobre los mayores misterios e historias de América Latina. En los años 90, ocurrió una historia interesante en México que mezclaba política y romance. El presidente de México en ese entonces era Carlos Salinas. Comenzó a gobernar en 1988, pero mucha gente decía que había ganado la elección de manera deshonesta. Durante su gobierno, realizó grandes cambios en la economía de México. Uno de los principales fue crear un acuerdo comercial con otros países, NAFTA. Algunas personas pensaban que esto era bueno, otras, malo. Al final, México atravesó una crisis muy grave. Mientras tanto, comenzaron a surgir rumores de que el presidente estaba saliendo con una actriz famosa llamada Adela Noriega. Ella era muy bonita y protagonizaba novelas exitosas en la televisión mexicana. La gente empezó a hablar aún más cuando Adela desapareció de la TV por un tiempo. Muchos decían que estaba embarazada y que el hijo sería del presidente. Para empeorar la situación, el hermano del presidente, Raúl Salinas, también estaba involucrado en problemas graves. Fue acusado de tener algo que ver con la muerte de una empleada que trabajaba en la casa de la familia. Durante todo ese tiempo, México pasaba por momentos difíciles. El presidente vendió varias empresas del gobierno, lo que molestó a mucha gente. Además, la violencia en el país aumentaba considerablemente. A finales de 2024, ocurrió algo que llamó la atención de todo México. Carlos Salinas de Gortari, que había sido presidente del país muchos años atrás, apareció en un programa en Internet. No solía aparecer mucho en público, por lo que cuando habló, todos prestaron atención. El programa trataba sobre negocios entre países. Salinas había hecho un gran acuerdo cuando fue presidente, un acuerdo que permitió a México vender y comprar cosas más fácilmente con Estados Unidos y Canadá. Pero eso no fue lo que más llamó la atención. Lo que todos notaron fue cuando se presentó de una manera diferente. Con una sonrisa medio triste, medio juguetona, dijo: "Mi nombre es Carlos Salinas de Gortari y estoy sin trabajo". La gente encontró muy fuerte esa frase porque Salinas había sido una de las personas más poderosas de México. Lo dijo porque estaba molesto por un cambio que ocurrió. Antes, todos los expresidentes de México recibían un dinero cada mes del gobierno, como una pensión especial. Era mucho dinero. Salinas recibía 42 millones de pesos al año, una cantidad que la mayoría de los mexicanos ni siquiera puede imaginar. Pero el presidente López Obrador, que gobernó antes de la actual presidenta, eliminó este pago. Creía que no era justo que los expresidentes recibieran tanto dinero cuando muchos mexicanos vivían con poco. López Obrador incluso contó a todos cuánto recibía cada expresidente, lo que sorprendió a mucha gente. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entró en la conversación después de que Salinas habló. Ella contó algo que mucha gente no sabía: casi todos los expresidentes de México ya no viven en el país. Se fueron a vivir a otros lugares, en países como Estados Unidos, España y Francia. Sheinbaum también dijo que le pareció curioso que ninguno de los expresidentes había pedido oficialmente volver a recibir el dinero. Pero ofreció una solución. Dijo que Salinas podría recibir ayuda del gobierno, como muchos mexicanos comunes reciben. No sería tanto dinero como antes, pero sería una ayuda. Esta historia hizo que mucha gente hablara. En las redes sociales, en la televisión, en la radio, en todas partes la gente comentaba sobre el tema. Algunas personas defendían a Salinas, diciendo que merecía recibir el dinero por haber sido presidente. Otras pensaban que ya tenía suficiente dinero y no necesitaba ayuda del gobierno. El momento en que todo esto ocurrió también era especial. México estaba pasando por muchos cambios en la política. El país acababa de cambiar de presidente, y muchas cosas eran diferentes. Por eso, cuando Salinas dijo que estaba sin trabajo, no era solo una broma, era una manera de mostrar que los tiempos en México habían cambiado mucho. Cuando Salinas dijo que ya no recibía dinero del gobierno, mucha gente comenzó a hablar en las redes sociales y en la televisión sobre cosas que sucedieron en su vida.
Una historia que muchos recordaron fue sobre su posible relación con Adela Noriega, una actriz muy famosa de telenovelas. Adela no era una actriz cualquiera. Tenía un nombre bonito y completo, Adela Amalia Noriega Méndez. Nació en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 1969. El comienzo de su vida como actriz fue como un cuento de hadas. Tenía solo 12 años y paseaba con su madre en un centro comercial. Un hombre que buscaba personas para trabajar en la televisión la vio y se interesó. La madre de Adela, en ese momento, dijo con simplicidad: «Es mi hija, señor». Después de ese día en el centro comercial, la vida de Adela cambió mucho. Comenzó haciendo comerciales en la televisión, esos que pasan entre los programas. También participó en videos musicales de cantantes famosos de México. Apareció cantando y bailando con Lucía Méndez en la canción Corazón de Fresa y con Luis Miguel en Palabra de Honor, que eran cantantes muy queridos por la gente. Las personas que hacían telenovelas pronto se dieron cuenta de que Adela era especial. No solo era bonita, sino que también sabía actuar muy bien. Por eso, empezaron a darle papeles importantes en las telenovelas. En 1987, obtuvo su primer gran papel en una telenovela corta llamada Yesenia. Fue un éxito. Al año siguiente, vino un papel aún más grande, fue La estrella de quinceañera. Esta telenovela fue muy importante porque estaba dirigida a los jóvenes, y fue tan buena que se incluyó entre las 10 telenovelas más vistas en todos los países de habla hispana. En una escena que todos recuerdan, decía con fuerza: «No soy tu reina, así que levántate». Adela siguió teniendo éxito. En 1988, hizo Dulce Desafío, otra telenovela que la gente adoró. Estaba en el mejor momento de su carrera, pero en 1992 algo cambió. Decidió mudarse a Estados Unidos y comenzó a trabajar con otra empresa de televisión, Telemundo. Esto hizo que Televisa, la mayor empresa de televisión de México, se enojara y dejara de permitirle trabajar allí. Una de las últimas cosas que dijo en una telenovela antes de irse fue: «Mi padre llegó muy tarde, tal vez no baje». Nadie sabía, pero esa frase se haría famosa por otros motivos después. En esa época, la gente comenzó a hablar cada vez más sobre la vida personal de Adela. Algunos decían que tenía un romance oculto con el presidente Salinas. Otros decían que había desaparecido de la televisión por un tiempo debido a ese romance. Era un tema del que todos hablaban, pero nadie sabía si era cierto. Los periódicos de la época decían que Adela se la veía en lugares importantes del gobierno. Algunas personas que trabajaban cerca del presidente decían que la veían por allí, pero cuando alguien preguntaba, nadie quería confirmar la historia. En 1997, después de estar un tiempo fuera, Adela Noriega regresó a México. Televisa, que antes no la quería, ahora le ofreció mucho dinero para que volviera a hacer telenovelas. El contrato era para trabajar durante 6 años. Apenas regresó, hizo una telenovela muy especial llamada María Isabel. En esta telenovela, interpretaba a una joven indígena, del pueblo huichol. Fue una telenovela diferente porque mostraba cómo vivían los pueblos indígenas de México, algo que no aparecía mucho en la televisión antes. En una escena que todos recuerdan, decía: «Graciela, para que baje ahora mismo, bandeja». Pero antes de este regreso a México, en los años 90, cuando Adela estaba teniendo mucho éxito, conoció a Carlos Salinas de Gortari. Él era el presidente de México en ese momento, desde el 8 de diciembre hasta el 30 de noviembre de 1994. Todos decían que Salinas era el hombre más poderoso de México y también uno de los más ricos. Algo que todos sabían, pero nadie decía abiertamente, era que el gobierno le daba mucho dinero a Televisa para mostrar cosas buenas sobre él. Los programas de noticias de Televisa siempre hablaban bien del gobierno de Salinas y no mostraban las cosas malas que pasaban, como cuando las personas del gobierno tomaban dinero que no debían o hacían otras cosas malas. Hoy en día, la gente sigue hablando mucho sobre esto. Periodistas que investigaron el tema descubrieron que Salinas tenía dinero escondido que el gobierno usaba sin decirle a nadie. Cada mes, él controlaba alrededor de $200 millones, que se dividían entre varias personas. Sus hermanos, principalmente su hermano Raúl, amigos del gobierno, dueños de empresas, personas que hacían leyes, escritores, periodistas y dueños de radio y televisión.
Las personas que trabajaban en televisión y los periodistas cuentan que Salinas se enamoró de Adela en cuanto la vio por primera vez. Como ella trabajaba en Televisa, que era la mayor televisión de México y recibía mucho dinero del gobierno, fue fácil hacer que se encontrara varias veces con el presidente. Todo ese dinero que el gobierno le daba a Televisa hacía que la empresa tuviera mucho poder. Podían elegir qué artistas aparecerían más en la televisión y qué historias contarían en las telenovelas. Por eso, cuando Salinas se interesó en Adela, nadie en Televisa le iba a decir que no al presidente. Las personas que trabajaban en los bastidores de la televisión empezaron a notar que Adela aparecía en eventos importantes del gobierno. Iba a fiestas y reuniones donde normalmente solo políticos y personas muy importantes podían estar. Esto hizo que más gente comenzara a hablar sobre un posible romance entre ella y el presidente. Cuando ocurrió toda esta historia, Carlos Salinas de Gortari estaba casado con Cecilia Oxelli. Ella era la primera dama de México, que es como se llama a la esposa del presidente. Frente a la gente, parecían una pareja feliz, pero había muchos secretos detrás. El gobierno de Salinas tenía muchas historias ocultas. Cosas que él y las personas que trabajaban con él no querían que nadie supiera. Los periódicos y la televisión no contaban esas historias porque recibían dinero del gobierno para mantenerse callados. Las personas que trabajaban con el presidente también ayudaban a ocultar todo. Personas que conocían a Salinas cuentan que él se encontraba con Adela Noriega a escondidas. Para que ella no contara nada sobre esos encuentros, ganaba papeles importantes en las telenovelas de Televisa. La televisión le pagaba mucho dinero, haciendo contratos que valían millones. Algunos periódicos y revistas dicen que algo que mucha gente ya esperaba ocurrió. Adela tuvo un hijo con Salinas. Ella guardó ese secreto por mucho tiempo, sin contárselo a nadie. Pero un día, apareció una foto que nadie debía ver, y todo el mundo la vio. Una vez, Adela dijo algo que después mucha gente encontró extraño. Dijo, para mí, fue fácil entrar en el medio artístico, fue fácil conseguir espacio. La gente empezó a pensar si fue fácil porque conocía a personas poderosas. En la foto que apareció, se podía ver a Carlos Salinas, Adela Noriega y un niño pequeño. Los periódicos de la época dijeron que el niño se parecía mucho a Salinas, tenía la misma expresión facial que él. Mucho tiempo después, algunas personas empezaron a decir que ese niño había crecido y se convirtió en el cantante Peso Pluma. Algunas personas creían en eso, decían que era cierto que él era hijo de Salinas y Adela. Pero otras personas decían que la foto era falsa, que alguien había unido las imágenes en la computadora. Esta historia de la foto y el posible hijo con el presidente fue muy mala para Adela. Ella era una actriz muy famosa, a todos les gustaba, pero después de que apareció esa historia, desapareció. Pasó años sin aparecer en la televisión, sin dar entrevistas, sin asistir a fiestas. Nadie sabía exactamente dónde estaba o qué estaba haciendo. Las personas que trabajaban en la televisión decían que Adela había elegido mantenerse alejada de todo por esa historia. Era muy difícil para ella ver su nombre en los periódicos todos los días, con la gente hablando sobre su vida personal y haciendo preguntas sobre el niño de la foto. La gente sigue hablando mucho sobre la foto de Salinas y Adela con el niño que apareció en los periódicos. Pero esa no fue la única historia polémica sobre el expresidente. Hay otra historia que mucha gente del mundo artístico cuenta, sobre cómo Salinas habría hecho algo malo con Luis Miguel, un cantante muy famoso conocido como el Sol de México. Luis Miguel estaba en el mejor momento de su carrera cuando ocurrió todo esto. Las personas que conocían a los dos cuentan que él y Adela eran novios. Se conocieron en 1984, cuando Luis Miguel estaba haciendo un video para su canción Palabra de Honor. Adela apareció en ese video como modelo. Dicen que Luis Miguel se enamoró tanto de ella que pagó $80,000 solo para que participara en el video, eso era mucho dinero en esa época. Su romance comenzó incluso antes de hacer el video juntos. Estuvieron juntos varios años. Cuando hicieron el video de la canción, todo el mundo pudo ver que eran una pareja real, no solo para las cámaras. Pero las cosas cambiaron cuando Salinas entró en la historia. Cuando él y Adela comenzaron a encontrarse, dicen que el presidente se volvió muy controlador. No quería que ella hablara con otras personas y descubrió que aún tenía algo con Luis Miguel. La gente cuenta que Salinas se puso muy celoso. Una vez,
En una telenovela, Adela dijo una frase que luego mucha gente creyó que tenía que ver con toda esta historia. Dijo, celosos que sean muy celosos, no me gustan. Años después, una persona contó una historia interesante en Internet. Escribió a Omar Cruz, quien tiene una página llamada Relatos de Terror. Esta persona dijo que fue a cortarse el cabello con un hombre que había sido militar. El peluquero tenía fotos con varios expresidentes de México, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. El peluquero, que había trabajado como militar, conocía muchas historias secretas sobre los presidentes. Había guardado las fotos como prueba de que estuvo cerca de esas personas importantes. Cada foto tenía una historia diferente que contar, y algunas de esas historias nunca se habían contado antes. Estas historias sobre Salinas, Adela y Luis Miguel siguen circulando hasta hoy. Algunas personas dicen que saben más detalles, otras dicen que todo es inventado. Lo que se sabe es que, después de esa época, muchas cosas cambiaron en la vida de esas tres personas. Luis Miguel, que era tan famoso y aparecía tanto en la televisión, estuvo un tiempo sin ser visto en público. Algunas personas empezaron a hacer preguntas sobre dónde estaba y por qué había desaparecido de repente. El peluquero que había sido militar guardó muchas fotos con los presidentes de México. Decía que sabía uno de los mayores secretos del país, lo que realmente sucedió con Luis Miguel. Según lo que contaba, el verdadero Luis Miguel habría sido enterrado debajo de la bandera en la casa donde vivía el presidente, llamada Los Pinos. Decía que el Luis Miguel que aparece hoy no es el mismo de antes. En 1989, ocurrió una fiesta muy importante en Los Pinos. La hija de Carlos Salinas, el presidente, cumplía 15 años. Para celebrarlo, Salinas invitó a Luis Miguel a cantar en la fiesta. Era una fiesta solo para personas importantes, solo 300 personas pudieron asistir. Luis Miguel era muy famoso en esa época, a todos los jóvenes les gustaba. Algunas personas dicen que Salinas se enojó porque Luis Miguel intentó cortejar a su hija durante la fiesta. Pero otras cuentan una historia diferente. Dicen que el verdadero motivo de la ira del presidente fue que Luis Miguel seguía saliendo con Adela Noriega, la actriz con la que Salinas también tenía interés. Según estas historias, después de que el verdadero Luis Miguel desapareció, otra persona que se parecía mucho a él comenzó a hacer shows y vivir como si fuera el cantante. Esta nueva persona se quedó con todo el dinero y la fama del verdadero Luis Miguel. Algunas personas dicen que se pueden ver diferencias en el cuerpo entre el Luis Miguel de antes y el de ahora. Una persona que conocía esta historia dijo, pero él me dijo, no, él murió, y me contó historias de otras personas que conocían bien a Mickey, apodo de Luis Miguel, diciendo que no era el mismo. Una mujer de la ciudad de Manzanillo, en Colima, contó una historia interesante. Dijo que Luis Miguel iba mucho a su casa junto con otros cantantes. Pero cuando se encontró con el nuevo Luis Miguel años después, él no la reconoció. Ella dijo, fui muy cercana a Luis Miguel y un día me encontré con el nuevo, y él no me reconoció. Un músico llamado Omar, que trabajó con cantantes famosos como Ana Gabriel, Daniela Romo, Mijares y Emmanuel, también notó algo extraño. Dijo que la mano del nuevo Luis Miguel era más grande que la de Luis Miguel que conoció antes. Omar dijo exactamente esto, la mano del nuevo Luis Miguel, si es que podemos llamarlo así, es más grande que la del verdadero Luis Miguel. Otras personas cuentan una historia un poco diferente. Dicen que Luis Miguel no fue muerto, sino que recibió una golpiza muy fuerte. Después de eso, habría decidido dejar en paz a Adela Noriega y nunca más intentó estar con ella. Luis Miguel nunca habló sobre estas historias en público. Siempre guardó su vida personal en secreto, no le gustaba hablar de ello con nadie. Hasta hoy, no confirma ni niega lo que sucedió en esa época. Durante mucho tiempo, nadie sabía dónde estaba Adela Noriega. Desapareció cuando estaba teniendo mucho éxito en la televisión, cuando todos querían ver sus novelas. Era extraño porque normalmente los artistas no desaparecen cuando están famosos. Muchas personas decían que Carlos Salinas de Gortari le había pedido que se alejara de las cámaras. Decían que quería que ella se quedara en casa, escondida, cuidando a los hijos que decían que tenían juntos. De esta manera, los periodistas no podrían hacer preguntas sobre los dos y nadie descubriría la verdad sobre su historia. El expresidente tenía muchos amigos poderosos,
dueños de periódicos, de televisión, personas importantes del gobierno. Decían que él les daba mucho dinero a estos amigos para que no dejaran que se hablara mal de él en los periódicos y en la televisión. Cuando alguien intentaba contar alguna historia sobre él y Adela, rápidamente aparecía una noticia diciendo que todo era mentira. Por todo esto, Adela terminó convirtiéndose en la persona que cargaba con la culpa de todo. Cuando algo salía mal, la gente señalaba a ella, como si fuera responsable de todos los problemas. En esa misma época, Adela tuvo una pelea con Televisa, la mayor empresa de televisión de México. Había ido a trabajar en otra cadena de televisión y a Televisa no le gustó nada eso. No la dejaron aparecer en ningún programa durante un tiempo. Pero después de algunos años, Televisa cambió de opinión y la llamó de nuevo. En 1999, después de mucho tiempo sin que nadie la viera, Adela apareció en una entrevista con Cristina Saralegui, una presentadora muy conocida. Todos ya sabían lo que iba a decir, que nunca había salido con el expresidente, que nunca había tenido nada con él. Durante la conversación con Cristina, Adela habló de lo mal que fue ver tantas mentiras sobre ella. Contó que era horrible abrir el periódico y ver que decían que tenía hijos que no existían. Primero decían que era un hijo, luego ya eran 2 hijos con el expresidente. Adela también dijo que no le gustaba cuando inventaban historias sobre ella. Dijo que solo había visto a Carlos Salinas en la televisión y en los periódicos, como cualquier persona normal. Incluso hizo una broma, diciendo que no se podía tener hijos con alguien que solo veía por televisión. Aunque Adela dijo que todo era mentira, mucha gente siguió sin creerle. Las personas dudaban si estaba diciendo la verdad o si estaba mintiendo para protegerse. La vida de Adela ya era difícil por todas estas historias, pero también pasó por momentos muy tristes en su familia. Cuando era joven, su padre murió. Después de un tiempo, su madre enfermó de cáncer y también falleció. Perder a su padre y a su madre la dejó muy triste y sola. Los amigos que realmente conocían a Adela dicen que sufrió mucho con todo esto. Era una actriz que todos querían, hacía novelas hermosas que la gente adoraba ver. Pero terminó siendo más conocida por las historias que inventaban sobre ella que por su trabajo en televisión. Se decía que lloraba mucho cuando leía las mentiras en los periódicos. Era difícil para ella ver su nombre siempre relacionado con escándalos e historias que no eran ciertas. Por eso, mucha gente entiende por qué quiso alejarse de todo y de todos. En 2001, Adela Noriega volvió a aparecer en televisión. Hizo una novela llamada El Manantial, donde era la protagonista. A todos les encantó mucho su actuación. Incluso ganó un importante premio llamado TV y Novelas, además de otros premios. 2 años después, en 2003, hizo otra novela muy especial, Amor Real. Era una historia que se desarrollaba en el México antiguo, después de que el país se había independizado. La novela tuvo tanto éxito que, solo 3 meses después de terminar, la volvieron a pasar por televisión. En Estados Unidos, donde se transmitía en un canal llamado Univisión, más gente veía Amor Real que las series en inglés. Fue una novela tan importante que fue la primera en ser vendida en DVD con subtítulos en inglés. En 2005, Adela hizo otra novela, La esposa virgen. Trabajó con otro actor famoso, Jorge Salinas. Luego, en 2008, hizo su último trabajo en televisión, una novela llamada Fuego en la sangre. Era una historia que ya se había hecho en Colombia con otro nombre, Las aguas mansas. A algunas personas no les gustó mucho esta novela, pero aún así mucha gente la vio, tanto en México como en Estados Unidos. Televisa, la empresa de televisión donde Adela trabajaba, decía que había vuelto con toda la fuerza y que el público todavía la amaba. Pero la verdad es que ya no era tan famosa como en los años 80 y principios de los 90. La gente aún recordaba las historias sobre ella y Carlos Salinas de Gortari, y eso seguía afectando su carrera. El escándalo sobre su supuesto romance con el expresidente no dejaba de crecer. Era uno de los temas más comentados en México y Estados Unidos. Con el tiempo, empezaron a inventar nuevas historias. Una de las historias más extrañas que apareció decía que uno de los hijos que Adela supuestamente tuvo con Salinas, al que llamaban Chupacabras, sería el cantante Peso Pluma. Decían que él se hizo famoso muy rápido en las redes sociales porque Salinas lo había ayudado.
Además de estas historias sobre Peso Pluma, comenzaron a aparecer otras explicaciones para la desaparición de Adela de las novelas y de la televisión. Cada persona contaba una versión diferente de lo que había pasado con ella. Algunos decían que ella había decidido alejarse de la televisión porque estaba cansada de tantas mentiras. Otros decían que la habían obligado a desaparecer. Algunos decían que vivía en otro país, otros decían que aún estaba en México, pero escondida. Lo curioso es que, a pesar de tanto tiempo, la gente seguía muy interesada en saber la verdad sobre Adela Noriega. Había sido una de las actrices más queridas de México y su desaparición repentina dejó muchas preguntas sin respuesta. Una periodista llamada Champerman contó una historia diferente sobre por qué Adela Noriega desapareció de la televisión. Dijo que después de la última novela que Adela hizo, Fuego en la Sangre, mucha gente criticó su forma de actuar. Decían que ya no parecía esa chica joven que todos amaban ver en las novelas antiguas. Adela siempre quiso ser la protagonista de las novelas. No aceptaba hacer papeles de madre mala, aunque le ofrecieran ese tipo de papel. Las novelas necesitaban tener mucha audiencia para tener éxito, y las novelas de Adela ya no hacían tanto éxito como antes. Esta es una de las explicaciones que la gente da para su salida de la televisión. Pero mucha gente todavía cree que el verdadero motivo tiene que ver con Carlos Salinas. Piensan que el expresidente escondió a Adela y sus hijos para que nadie descubriera sobre el romance secreto de ellos. En 2024, empezaron a aparecer noticias diciendo que Adela iba a regresar a hacer novelas. Sus fans se pusieron muy felices y emocionados. Dijeron que iba a trabajar en un programa nuevo de Netflix, que sería una nueva versión de una novela antigua llamada Mirada de Mujer. Cuando apareció esta noticia, la gente comenzó a recordar todas las historias antiguas, su romance con Luis Miguel, como el cantante había desaparecido y cómo Salinas había hecho que Adela se alejara de la televisión para cuidar a los hijos que decían que tenían juntos. Carlos Salinas siempre fue una persona que no era muy querida. Las historias malas sobre él comenzaron desde que era niño. En 1951, ocurrió algo muy triste. Él, su hermano Raúl Salinas y un amigo llamado Gustavo Rodolfo Zapata fueron acusados de hacer algo terrible con una niña indígena que trabajaba en su casa. La niña se llamaba Manuela. Ella recibió un tiro en la cara, y la bala quedó atrapada en su cabeza. Cuando preguntaron a los chicos qué había pasado, ellos dijeron con orgullo que habían mandado a Manuela al otro mundo. La policía encontró el arma dentro de la casa de los Salinas. Luego de investigar, descubrieron que el tiro había sido dado desde el pasillo de la casa. Esta triste historia de la infancia de Salinas hizo que mucha gente pensara que siempre había sido una persona peligrosa. Por eso, cuando decían que había hecho cosas malas con Adela Noriega o con Luis Miguel, mucha gente creía que podría ser verdad. Margarita, la madre de Carlos y Raúl Salinas, contó una triste historia sobre lo que sucedió ese día. Dijo que salió de casa alrededor de las 11 para hacer compras. Dejó a sus hijos en casa con Manuela, la joven que trabajaba para ellos. Cuando regresó, 1 hora y media después, vio que había mucha gente frente a su casa. Los vecinos dijeron que algo muy malo había sucedido. La policía no la dejó entrar en su propia casa. Más tarde, Margarita contó que el arma que mató a Manuela estaba guardada en un armario. El arma era del padre de los chicos, Raúl Salinas Lozano. Ella cree que los hijos tomaron el arma sin pensar en el peligro. Cuando le preguntaron a Carlos Salinas qué había pasado, él respondió de una manera que asustó a todos. Dijo sonriendo que había matado a Manuela y que se sentía un héroe por ello. Dijo que estaban jugando a fusilamiento mientras Manuela limpiaba la casa. Esta triste historia se convirtió en una serie de televisión. La serie muestra cómo Carlos Salinas, su hermano y un amigo mataron a la joven Manuela. Con el tiempo, ese niño llamado Carlos creció y se convirtió en presidente de México. Pero mucha gente dice que no ganó las elecciones de verdad en 1988. Que hubo fraude. Desde pequeño, la gente decía que Carlos Salinas era una persona que hacía cosas malas. Por eso, cuando decían que había hecho mal a Adela Noriega, mucha gente lo creía. Después de dejar de ser presidente, Salinas salió de México. Fue a vivir a España y logró obtener la ciudadanía española. En 2024, algunas personas importantes de la televisión mexicana se reunieron para hablar sobre la desaparición de Adela Noriega. Champerman,
Paola Durante y Adrián Marcelo hablaron sobre esto en un programa. Champerman dijo que le parecía extraño que Adela hubiera desaparecido así, de repente. Era una de las actrices más queridas de México. Adrián Marcelo estuvo de acuerdo, diciendo que todos la querían mucho en televisión. Durante la conversación, alguien empezó a hablar de Carlos Salinas, pero ni siquiera quiso decir su nombre correctamente. Ya basta con quien es innombrable en estos momentos. ¿Por qué será? Tino Carlos Sal. Paola Durante luego dijo que Adela había salido con Carlos Salinas y que por eso había dejado de trabajar. Champerman no estuvo de acuerdo con esta historia, pero Paola continuó diciendo que era verdad, que Adela incluso había tenido hijos con el expresidente. A pesar de los años que pasaron, la gente sigue hablando de esta historia. Muchos creen que no es solo un chisme, que hay algo de verdad en todo esto. Cuando alguien pregunta, ¿pero todo esto es cierto?, otros responden, claro que sí. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, esta historia sigue siendo interesante para mucha gente. Adela Noriega siempre dijo que todo era mentira. Cuando aparecieron personas diciendo que las historias fueron inventadas solo para hacerle daño a ella y al expresidente, Adela estuvo de acuerdo. Pero Carlos Salinas nunca dijo nada sobre esto. Nunca dijo si era verdad o mentira. Y este silencio hizo que muchas personas creyeran en las historias. La gente pensaba, si no es cierto, ¿por qué no dice nada? Hasta hoy, cuando se habla de las elecciones en las que Salinas se convirtió en presidente, siempre hay dudas. Algunas personas dicen, años después de esa elección, ahora ya tenemos todos los registros de esa votación. Pero nunca terminan de contar la historia. La historia de Adela y Salinas se convirtió en una de las más famosas de México. Es una mezcla de romance, política y misterio que hace que la gente siga interesada, incluso después de tanto tiempo. Cada vez que alguien cuenta esta historia, aparecen nuevos detalles. Hay quienes dicen que vieron a Adela en lugares diferentes. Algunos dicen que ella vive en Miami, otros dicen que está en México, escondida. Algunos dicen que está en Europa, viviendo una vida tranquila lejos de las cámaras. Lo más interesante es que esta historia muestra cómo la vida de los famosos en México era complicada en esa época. Los artistas dependían mucho de los políticos, y muchas veces tenían que hacer lo que ellos querían para seguir trabajando. Aún hoy, cuando se transmite una novela antigua de Adela en televisión, la gente se detiene a verla. Recuerdan lo bonita y talentosa que era, y se preguntan qué fue lo que realmente pasó para que desapareciera de esa manera. La verdad sobre lo que ocurrió entre Adela Noriega y Carlos Salinas tal vez nunca se conozca. Pero es una historia que muestra cómo el poder, la fama. Amigos, llegamos al final de otro video sobre Adela Noriega y Carlos Salinas, y realmente queremos saber su opinión. ¿Qué piensan? ¿Realmente ocurrió algo entre ellos? ¿Dónde creen que está Adela Noriega hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos con historias sorprendentes como esta. Cada semana traemos nuevas historias misteriosas y fascinantes del mundo de los famosos. Comparte este video con tus amigos que también aman las telenovelas mexicanas y las historias de misterio. Y si tienes alguna sugerencia de historia para nuestros próximos videos, déjala en los comentarios también. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con más historias increíbles para contarles. Un abrazo y hasta la próxima.